Otro elemento que ha tenido impactos en el tema de la salud. O sea, estas remesas están siendo utilizadas también para cubrir los servicios de salud que sabemos que son muy precarios en el país. Y hay que recordar que algunas de estas personas que reciben las remesas son personas que están son envejecientes, que entonces estas remesas también suplen el tema de la pensión, ¿no?, del envejeciente, que no suple el Estado. O sea, uno de los puntos que tiene las remesas es que las remesas cubren las deficiencias del Estado dominicano en los servicios de salud, de educación, de alimentación, de empleo, y también en el tema de las pensiones y seguridad social. Bueno, hay un elemento interesante. Ustedes decían hace un rato que utilizaban un término que me llamó mucho la atención, el concepto de familia transnacional. Me llama la atención, primero, porque no había escuchado el término o el enfoque, la denominación de esa forma, aunque está muy implícito, ¿verdad?, en el fenómeno mismo. Pero vuelvo sobre eso a partir de que uno siempre piensa y evalúa que en el caso de la remesa hay un vínculo, digamos, que parece material e interesado, pero al mismo tiempo está el elemento cultural tradicional, ¿verdad? Se habla mucho de que el dominicano, y probablemente es un fenómeno que se da con todas las nacionalidades, siempre mantiene como un cordón umbilical, un vínculo afectivo, telúrico, como le dicen algunos también, con su tierra natal. Pero en el caso particular de la familia, ¿han observado ustedes algún elemento, aparte del vínculo remesa, hay efectivamente una afectividad que se mantiene? ¿Hay un vínculo como efectivamente de lo que podríamos llamar, como ustedes dicen, familia transnacional? Es real. Es real, y además es una cosa muy curiosa. Las remesas son monetarias, pero las remesas son afectivas, porque las remesas lo produce el afecto, como bien decía Tajira, de la mamá o hacia la mamá, de la hermana, de la prima, del primo, del papá. Entonces es la preocupación por las personas que se quedaron en una situación desfavorecida en origen. Como bien usted ha dicho, pasa con toda persona migrante en el mundo. Quizás se dé menos con la nueva migración que hay ahora de los países de la ex Unión Soviética hacia los países llamados desarrollados. Una cosa curiosa, y es que las nuevas tecnologías, el avance en las comunicaciones ha acercado más a las familias. Antes, cuando empezaron a emigrar de Santiago, de distintos sitios, era por carta, y cuando venía alguien, el correo funcionaba. Ahora, y una llamada de larga distancia era como todo un fenómeno que había que programar. Para Nochebuena, etcétera, etcétera. Ahora las llamadas son cotidianas. Es algo normal. El mismo hecho de que cualquier vendedor ambulante aquí pueda tener un celular, en la comunidad más escondida hay un teléfono o una forma de comunicación con el familiar en el país de destino. Pero en el país de destino sucede lo mismo. Sí. Entonces es curioso caminar por calles en Italia o en Austria o en España y ver lugares donde la población migrante se reúne para ir a llamar a sus familiares en origen, porque les sale mucho más barata la comunicación. El consumo que está llenando, o que había llenado hasta hace unos 5 o 6 meses antes de que explotara la gran enfermedad que es la crisis, también se nota. El abaratamiento de los billetes, de los pasajes de avión, se nota en las casas de las familias que tienen algún miembro o alguna persona viviendo fuera. Entonces ya se nota en todos los lados, allá y aquí. Realmente sí, la comunicación, ese es otro elemento, sí, digamos que ha contribuido bastante, ¿verdad?
a que ese fenómeno, esa afectividad, se exprese de manera más cotidiana, como usted ha dicho. Y te voy a apuntar un dato más. Yo estaba el domingo en casa de la mamá de una amiga mía. Era el Día de las Madres en los Estados Unidos. Ella tiene 4 hijas viviendo allá. Ella la llaman el Día de las Madres de los Estados Unidos y la llaman el Día de las Madres aquí. Entonces, la mezcla ya se está dando. Sí. Cultural también, de uno hacia el otro sitio. Bueno, elementos interesantes que afloran también en esta conversación con la que vamos a continuar luego de la pausa. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, una de las cosas que quiero subrayar del segmento pasado es precisamente esa dualidad, que quizás no la había observado, no había detenido o no la había visto de esa manera. Las remesas no es solo un elemento, digamos que material, monetario, sino que es una expresión de la afectividad. Interesante, que uno como que tiende normalmente, quizás fríamente, a separar ambos elementos, y se ve, como usted dice, que son una expresión, sobre todo para las mujeres. La mayoría de las mujeres envían remesas, tienen un destino, tienen un objetivo, tienen un contenido, un mensaje, digamos, de afectividad, porque normalmente es para, no es para que, ahí tienen para que lo gasten, normalmente es para algo como muy concreto, muy objetivo, de provecho normalmente, o para la casa, o para pagar el solar que adquirimos, o para asegurar la alimentación, o para asegurar la educación de los hijos, si los hay, o así sea de los hermanos, ¿verdad? Muchas mujeres quizás no han dejado hijos aquí, pero efectivamente tienen un hermano, tienen un primo, tienen un sobrino, en fin. Pero del caso que usted nos hablaba hace un rato, del trabajo que se está desarrollando en Santo Domingo Oriental, sí. Santo Domingo Este, ¿qué tipo de expresiones encontramos aquí con relación a las remesas? Digamos, ¿hacia dónde se canaliza principalmente? ¿Cómo se expresa el uso de esas remesas en el comportamiento o en las áreas en las que se invierten sí. Esos recursos? Pues no más que la media, ¿no? Hay un gasto, ¿no? en sostenibilidad sí. del grupo familiar y más allá del familiar directo, a veces, de quien está enviando remesa. A veces se vincula todo un grupo familiar amplio que de alguna manera sobrevive con esa posibilidad. Pero también hay una inversión en educación, hay una inversión en salud, hay toda una sobrevivencia del equipo familiar y toda una economía que se hace en torno, ¿no? Que se va haciendo, digamos, dependiente de esas remesas, porque la remesa pues también impacta en el colmado, también impacta en el colegio que está en la zona donde van los hijos de esas familias, etcétera, ¿no? Y para decir de inversión, pero también hay cosas más intangibles y que pesan mucho para el tema de las remesas, y es que como no ha habido unas políticas de orientación para la inversión e incluso dirigida para la protección de esas familias, hay una gran expectativa de parte de los miembros restantes de esa familia transnacional, lo que quedan en origen, de partir para tener acceso a mejor vida, a mejor recurso, ¿no? Y sí. Eso desmoviliza, sí. digamos, al individuo que está en ese plan.